Nadie de mi familia vino a mi graduación, ni mi esposo ni mis hijos. Prefirieron estar en otro lugar, revelando lo poco que valía para ellos. No sé ni por dónde empezar. Siento una presión en el pecho, como si me hubieran puesto una piedra encima y me costara respirar. Me tiemblan las manos mientras escribo esto. Creo que necesito contárselo a alguien, aunque sean desconocidos de Internet. Quizás me puedan ayudar a entender si estoy loca o si de verdad todo esto es tan surrealista como me parece. Incluso ahora, días después, siento un nudo en la garganta que me impide tragar con normalidad. Todo empezó con un sueño tonto, quizá, para algunos. Siempre quise ir a la universidad. Desde niña, recuerdo pasar horas hojeando los folletos universitarios que mi tía, la única que había estudiado una carrera, guardaba como tesoros. Me imaginaba con toga y birrete, recibiendo mi diploma, el olor a papel antiguo de los libros, el murmullo de las aulas. Pero crecí en Bogotá, en una familia, bueno, digamos que, tradicional. Ya saben, de esas donde la mujer se casa, tiene hijos y se dedica al hogar. Una familia donde las conversaciones giraban en torno a las recetas de la abuela, los chismes del barrio y las bodas, bautizos y comuniones. Y eso hice. Conocí a Carlos en una fiesta familiar. Él, con su sonrisa encantadora y sus promesas de un futuro juntos, me conquistó rápidamente. Nos casamos jóvenes, apenas cumplí los 20. Un año después llegó Sofía, y 2 años más tarde, Mateo. Mis dos soles, mi razón de ser. Sofía, con sus rizos dorados y su mirada traviesa, y Mateo, con sus ojos oscuros y su carácter tranquilo. Son mi vida, lo juro. Pero esa chispa, esa pequeña llama de mi sueño universitario, seguía ahí, latente, como una brasa bajo las cenizas. Carlos siempre decía que me apoyaba, que si quería estudiar, adelante. Palabras bonitas, sí, pero había algo en su tono, en su mirada, que me hacía dudar. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Como un, sí, estudia, pero no te lo tomes muy en serio, no descuides la casa ni a los niños. No sé si me explico. Era sutil, casi imperceptible, como el zumbido constante de un mosquito que te impide dormir. Pero yo lo sentía, y creo que, en el fondo, yo misma empecé a minimizar mis aspiraciones, a enterrarlas bajo el peso de las responsabilidades. Me convencí de que era una locura, una fantasía infantil, que con mi familia y las responsabilidades del hogar, era imposible. Las mujeres de nuestra familia no necesitan una carrera, me decía mi madre con una sonrisa condescendiente cada vez que sacaba el tema. Con un buen marido y unos hijos sanos, ¿qué más puedes pedir? Pasaron los años. Sofía y Mateo crecieron. Recuerdo la primera vez que Sofía me preguntó qué hacía cuando ella estaba en el colegio. Le expliqué que estudiaba, que hacía tareas de la casa. Me miró con sus grandes ojos azules y me dijo: «Mami, ¿por qué no trabajas como papá?». Esa pregunta, tan inocente, me removió por dentro. Me di cuenta de que, sin querer, le estaba transmitiendo la misma idea que me habían inculcado a mí. Que el papel de la mujer se limitaba al hogar. Y no quería eso para ella, ni para Mateo. Un día, no sé cómo ni por qué, me armé con acento agudo de valor. Fue después de una conversación con mi tía, la de los folletos universitarios. Me animó, me recordó lo inteligente que era, lo mucho que me gustaba aprender. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese sueño dormido volvía a despertar. Me inscribí en la universidad. Administración de empresas. Siempre me gustaron los números, la organización, la idea de crear algo propio. Recuerdo la sensación de vértigo al entregar la solicitud, el temblor en mis manos al firmar los papeles. Carlos puso buena cara, una sonrisa forzada que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Pero ahí estaba otra vez esa sensación extraña, como si estuviera complaciendo a una niña caprichosa. No me lo dijo directamente, claro, pero lo sentía en el aire, en la forma en que dejaba caer el periódico sobre la mesa al escuchar la noticia, en el suspiro apenas audible que escapaba de sus labios. Y ese sentimiento, esa constante duda sembrada por él, empezó a carcomerme por dentro, como la termita que roe la madera hasta dejarla hueca. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaba siendo egoísta. Si no debería dedicarme por completo a mi familia, como siempre me habían dicho. La culpa, ese monstruo silencioso, empezó a ser mi compañera. Estudiaba a escondidas, casi con vergüenza, en la mesa de la cocina después de que todos se hubieran dormido, con la luz tenue de una lámpara para no despertar a nadie. Madrugaba, me desvelaba, hacía malabares para cumplir con todo. La casa, los niños, las clases, los exámenes. El cansancio se acumulaba en mis hombros, en mis párpados,
en el fondo de mi alma. Y mientras tanto, Carlos. Bueno, de eso les contaré después. Pero créanme, la historia apenas comienza. La universidad fue una montaña rusa. Por un lado, estaba la emoción de aprender, de descubrir un mundo nuevo, de conocer gente con mis mismas inquietudes. Por otro, la constante presión de Carlos y, sin darme cuenta, la presión que yo misma me imponía. Cada examen, cada trabajo, cada presentación, se convertía en una batalla campal. No solo tenía que demostrar que era capaz, sino que tenía que hacerlo a la perfección. Como si un simple error fuera a confirmar todas las dudas de Carlos, todas las críticas veladas de mi madre. Recuerdo una vez que saqué la nota más alta en un examen de estadística. Llegué a casa emocionada, lista para compartir mi logro. Carlos estaba en el sofá, viendo las noticias. Saqué un 10 en el examen, le dije, con una sonrisa que me llegaba de oreja a oreja. Levantó la vista del periódico, me miró por encima de sus gafas y dijo, con un tono que mezclaba condescendencia y desinterés, «Ah, ¿sí? Bueno, eso es fácil, ¿no? Con lo que estudias». El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La sonrisa se desvaneció de mi rostro. Sentí como la emoción se convertía en una bola de hielo en mi pecho. «Sí, bueno», murmuré, y me fui a la cocina a preparar la cena. ¿Para qué discutir? Ya sabía que cualquier intento de hacerle entender la importancia de mis logros sería en vano. Con el tiempo, sus comentarios se volvieron más frecuentes, más hirientes. ¿Para qué tanto esfuerzo si ya tienes una familia?, me decía. Concéntrate en lo importante, que la casa esté en orden, que los niños estén bien atendidos. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, era una pequeña daga que se clavaba en mi autoestima. Sentía que me estaba ahogando en un mar de dudas, de inseguridades. Incluso llegué a pensar que él tenía razón, que estaba siendo egoísta, que debería dejar la universidad y dedicarme por completo a mi familia. Pero luego, en las noches de insomnio, rodeada de libros y apuntes, recordaba por qué había empezado, recordaba la chispa de mi sueño, y seguía adelante. Lo peor es que mis hijos, sin querer, empezaron a imitar la actitud de Carlos. Influenciados por él, tampoco parecían entender la importancia de mis estudios. «Mami, ¿cuándo terminas de estudiar?», me preguntaba Sofía, con un tono de fastidio, cada vez que me veía con un libro en la mano. «Quiero que juegues conmigo», y yo, con el corazón partido en 1000 pedazos, intentaba explicarle, con palabras que ella pudiera entender, lo importante que era para mí terminar la carrera. Pero era como hablarle a una pared. Sentía que estaba sola en esta lucha, que nadie, ni siquiera mis propios hijos, comprendían lo que estaba haciendo, el sacrificio que estaba haciendo. Recuerdo un día en particular, un día que se quedó grabado en mi memoria como una cicatriz. Había ganado una beca importante, que cubría gran parte de la matrícula. Llegué a casa radiante, con el certificado en la mano, lista para celebrar con mi familia. Carlos estaba en la sala, viendo un partido de fútbol. Le mostré el certificado, con una sonrisa temblorosa de emoción y nerviosismo. «¿Ves?», le dije, «te dije que podía hacerlo». Él apenas me miró, despegó la vista del televisor por un segundo, cogió el certificado, lo oyó con acento agudo con desgana y lo dejó sobre la mesa. «Ah, bueno», dijo, con un tono que me geló la sangre. «Eso no es nada, una beca insignificante. No es como si te hubieran dado un premio Nobel». Y volvió a concentrarse en el partido. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Una mezcla de rabia, tristeza e impotencia me inundó. Me fui a mi habitación y lloré en silencio, abrazada a la almohada, hasta quedarme dormida. A partir de ese día, algo cambió. Empecé a construir un muro a mi alrededor, un muro de silencio y resignación. Dejé de compartir mis logros con Carlos, dejé de intentar que entendiera. Me encerré en mi mundo, en mi lucha solitaria por alcanzar mi sueño. Y la tensión, esa tensión invisible que flotaba en el aire, se volvió más densa, más palpable, como una tormenta a punto de estallar. El día amaneció con una luminosidad casi agresiva, como si el universo entero supiera que era mi graduación y quisiera restarle importancia. Me desperté con el estómago revuelto, una mezcla de nervios y emoción que me hacía sentir como si tuviera un enjambre de abejas zumbando en mi interior. Me vestí con el vestido azul marino que había elegido con tanta ilusión semanas atrás, el mismo que me probé una y otra vez frente al espejo, imaginando este momento. Me maquillé con más cuidado que de costumbre, intentando ocultar las ojeras producto de tantas noches de estudio y desvelos. Me miré al espejo. Por un instante, vi a la niña que soñaba con este día, con la toga y el birrete, con el diploma en la mano,
con el orgullo reflejado en los ojos de su familia. Una sonrisa trémula se dibujó en mi rostro, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Había una opresión en mi pecho, una premonición, una sombra que se alargaba sobre la alegría que debería estar sintiendo. Bajé a la cocina. El olor a café recién hecho y tostadas quemadas me golpeó en la cara. Carlos y los niños estaban desayunando, sumidos en un silencio inusual. Hoy es el gran día, anuncié, intentando inyectar un poco de entusiasmo en la atmósfera cargada de la cocina. Carlos murmuró un «felicidades», sin levantar la vista del periódico, sus dedos manchados de tinta. Los niños, Sofía y Mateo, me miraron con una indiferencia que me dolió más que cualquier reproche. Concentrados en sus cereales, apenas se asintieron. Un pequeño pinchazo de decepción, agudo como una aguja, me atravesó el pecho. «Estarán ahí, ¿verdad?», pregunté, con un hilo de voz que delataba mi creciente inseguridad. Carlos, sin dejar de leer las noticias deportivas, respondió con un «sí, sí, claro que sí», que sonó más a una molesta interrupción que a una afirmación genuina. Sofía se encogió de hombros y Mateo siguió removiendo su tazón de leche con una lentitud exasperante. No insistí. Tragándome el nudo que se me había formado en la garganta, me senté a la mesa y forcé un par de bocados de tostada. El café, amargo, me supo a ceniza. El trayecto a la universidad fue una tortura. El tráfico, el ruido de las bocinas, la gente apresurada. Todo parecía conspirar para aumentar mi ansiedad. Llegué al auditorio con el corazón latiéndome a 1000 por hora, las manos sudorosas y un temblor incontrolable en las piernas. El lugar estaba abarrotado de gente. Familias emocionadas, abrazos efusivos, ramos de flores, estudiantes nerviosos ajustándose las togas, profesores sonrientes intercambiando felicitaciones. El aire vibraba con una energía contagiosa, una alegría que, paradójicamente, me hacía sentir aún más aislada. Busqué con la mirada a mi familia, escudriñando cada rostro entre la multitud. No los vi, llegarán tarde, me dije a mí misma, aferrándome a esa frágil esperanza como un náufrago a una tabla. Me senté en mi lugar asignado, rodeada de la algarabía de las familias, sintiendo cómo la soledad me envolvía como una fría sábana. La ceremonia comenzó. Los discursos, largos y tediosos, se sucedían uno tras otro. Los reconocimientos, los nombres de mis compañeros. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Mi mente, en blanco, era incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Solo podía pensar en ellos, en su ausencia, en el vacío que se abría en mi pecho con cada minuto que pasaba. Entonces, escuché mi nombre, pronunciado con claridad por el decano de la facultad. Me levanté, con las piernas temblorosas, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Subí al escenario, la luz me cegueó con acento agudo por un instante. Parpadeé, tratando de acostumbrar mi vista a los focos, a las caras borrosas del público. Y entonces, volví a buscarlos. Recorrí las filas con la mirada, una por una, con una desesperación creciente, con la esperanza de ver sus rostros, sus sonrisas, sus ojos llenos de orgullo. Pero no estaban en ninguna parte. El auditorio, lleno de gente, de repente me pareció un inmenso desierto. Un desierto frío e inhóspito. Me sentía sola, terriblemente sola, como si fuera la única persona en el mundo. Todo mi esfuerzo, todos esos años de sacrificio, de noches de insomnio, de dudas, de luchas. ¿Para qué? ¿Para quién? La emoción se desvaneció por completo, reemplazada por una sensación de vacío, de desolación, de profunda tristeza. El diploma, que momentos antes había anhelado con tanta intensidad, ahora me parecía un trozo de papel sin valor, un símbolo vacío de un triunfo que no era tal. Sonreí para las fotos, una sonrisa forzada, un gesto automático que no reflejaba en absoluto lo que sentía. Estreché la mano del rector, recibí mi diploma, escuché los aplausos. Pero por dentro estaba destrozada. La felicidad se había esfumado, como el humo en el aire. Me sentía como un fantasma en mi propia celebración, un espectro invisible en medio de la alegría ajena. No lloré, no hice una escena. Simplemente guardé silencio, un silencio que ocultaba una tormenta, un silencio preñado de decepción, de rabia, de un dolor sordo y profundo que me carcomía por dentro. Un silencio que era el preludio de una decisión irrevocable. Bajé del escenario como un autómata. Las piernas, que momentos antes temblaban de nerviosismo, ahora se movían mecánicamente, como si no me pertenecieran. Las felicitaciones de mis compañeros, los abrazos de profesores cuyos nombres apenas recordaba, me llegaban amortiguados,
como si estuvieran hablando a través de una gruesa capa de algodón. Asentía, sonreía vagamente, murmuraba palabras de agradecimiento que no sentía. Sentía la presión de las manos que me estrechaban, el roce de las mejillas en los besos de felicitación, pero mi piel no registraba la calidez, solo una presión fría e impersonal. Mi cuerpo se movía, interactuaba, pero mi mente estaba en otro lugar, en un lugar oscuro y silencioso donde solo resonaba el eco de mi desilusión. El vacío en el estómago se había extendido a todo mi ser, una sensación de irrealidad, como si estuviera flotando a centímetros del suelo. Recuerdo haber visto a una chica, una compañera de clase, rodeada de su familia. Su madre, con los ojos brillantes de emoción, le ajustaba la toga, sus dedos revoloteando alrededor del cuello de su hija con una ternura palpable. Su padre, con una enorme sonrisa que le arrugaba las comisuras de los ojos, le tomaba fotos sin parar, el clic de la cámara un contrapunto rítmico al murmullo de la multitud. Sus hermanos pequeños, con globos y carteles de felicitación hechos a mano, saltaban a su alrededor, gritando su nombre con una alegría contagiosa. La miré con una envidia que me quemaba por dentro, un ácido corrosivo que me deshacía las entrañas. Sentí un pinchazo agudo en el pecho, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo justo entre las costillas. Aparté la mirada, incapaz de soportar esa imagen de felicidad familiar, esa imagen que yo nunca tendría. Tragando saliva, noté la sequedad en mi garganta, un síntoma más de la deshidratación emocional que me consumía. Caminaba sin rumbo fijo, rodeada de la algarabía de la celebración, sintiendo que no pertenecía a ese lugar, que era una intrusa en la fiesta de otra persona. El sol, que antes me había parecido agresivo, ahora me molestaba, me cegaba con una luz blanca e implacable. Me dolía la cabeza, un dolor sordo y persistente en las sienes. Tenía la boca seca, como si hubiera estado caminando por el desierto durante días. Las manos, a pesar del calor del día, estaban heladas, y un temblor incontrolable las recorría de vez en cuando. Me sentía mareada, con una ligera náusea que amenazaba con subir por mi garganta, como si estuviera a punto de desmayarme. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa multitud ruidosa y festiva, de esas sonrisas que me parecían una burla, de esos abrazos que no sentía. Necesitaba silencio, un silencio profundo y absoluto que me permitiera escuchar el latido de mi propio corazón, roto en mil pedazos. Encontré un pequeño jardín, escondido detrás del auditorio, un oasis de tranquilidad en medio del caos. Empujé la puerta de hierro forjado, el chirrido metálico un sonido discordante en la serenidad del lugar. Me refugié allí, entre los arbustos floridos y el susurro de las hojas mecidas por la brisa. Me senté en un banco de piedra, frío y húmedo bajo mis muslos, bajo la sombra de un árbol cuyas ramas se extendían como brazos protectores. Cerré los ojos, buscando refugio en la oscuridad, intentando bloquear las imágenes, los sonidos, las sensaciones que me asaltaban. Aspiré profundamente el aire fresco, impregnándome del aroma a tierra húmeda y a jazmín, un perfume delicado que contrastaba con la amargura que sentía en mi boca. Intenté calmar mi respiración, controlar el temblor de mis manos, acallar el zumbido incesante de mis pensamientos, ese enjambre de reproches y dudas que zumbaban en mi cabeza como moscas alrededor de un cadáver. Pero era inútil. Las imágenes de la ceremonia, la ausencia de mi familia, las palabras hirientes de Carlos, una letanía de desprecios acumulados durante años, los rostros indiferentes de mis hijos. Todo se repetía una y otra vez en mi mente, como una película macabra que no podía detener, una tortura china que me desgarraba por dentro. No lloré, no sé por qué, pero no pude llorar. Era como si las lágrimas se hubieran secado, como si mi cuerpo se hubiera quedado sin la capacidad de expresar el dolor que sentía, una anestesia emocional que me aterraba. Solo sentía un vacío inmenso, un agujero negro que se tragaba toda la alegría, toda la esperanza, toda la ilusión que había depositado en este día. Me quedé allí sentada, durante un tiempo que no puedo precisar, con la mirada perdida en el vacío, observando el juego de luces y sombras que las hojas proyectaban sobre el suelo, sintiendo cómo la soledad me envolvía, me ahogaba, me convertía en un ser invisible, un fantasma en mi propia vida. Y en ese silencio, en esa quietud, en ese jardín secreto, empezó a gestarse una decisión. Una decisión que, como una semilla plantada en tierra fértil, echaría raíces y crecería hasta transformar mi vida para siempre. Una decisión que, en ese momento, me parecía la única salida posible. La única forma de escapar de ese dolor sordo y profundo que me carcomía por dentro. La única forma de respirar de nuevo. La única forma de recuperar el control de mi vida,
de mi destino. Una decisión que, aunque todavía no lo sabía, me llevaría a un camino desconocido, un camino lleno de incertidumbre, pero también de libertad. El teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué con desgana, la pantalla mostrando el nombre de Carlos. Dudé un instante antes de contestar. Sí, mi voz sonó ronca, ajena. ¿Dónde estás? La voz de Carlos, tensa, impaciente, me cortó como un cuchillo. La ceremonia ya terminó. ¿Te sientes mal? Estoy bien. Mentí. Necesitaba un poco de aire. Bueno, pues date prisa. Respondió con un tono áspero. Los niños tienen hambre. Y yo también. Nos vemos en el coche. Colgó sin esperar mi respuesta. La frialdad de sus palabras, la falta de interés en mi bienestar, me confirmaron lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. No les importaba. No habían venido. Habían preferido. ¿Qué? ¿Una comida? ¿Una siesta? Cualquier cosa antes que estar allí, conmigo, en el día más importante de mi vida. Me levanté del banco, el cuerpo entumecido por la inmovilidad. El jardín, que momentos antes me había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión. Caminé hacia la salida, arrastrando los pies, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La alegría, la emoción, la ilusión, todo se había desvanecido, dejando un vacío inmenso, un desierto en mi alma. Y en ese desierto, en ese silencio desolador, empezó a crecer una semilla de rebeldía, una semilla de esperanza, una semilla de libertad. Llegué a casa con la sensación de estar caminando en un sueño, como si mis pies no tocaran el suelo. Abrí la puerta, el chirrido de las bisagras resonando en el silencio de la casa, un silencio que me pareció ominoso. Desde el salón, el sonido inconfundible del narrador de un partido de fútbol me golpeó como una bofetada. Entré y me encontré con Carlos y los niños sentados en el sofá, absortos en la pantalla del televisor, donde se repetía un partido del Barcelona. Ni siquiera se dieron cuenta de mi llegada. Mateo, con la camiseta del Barça puesta, chillaba cada vez que Messi tocaba el balón. Sofía, a su lado, mordisqueaba una bolsa de patatas fritas, con la mirada fija en la pantalla. Carlos, con una cerveza en la mano, gesticulaba y comentaba las jugadas como si su vida dependiera de ello. La escena, tan cotidiana, tan familiar, en ese momento me pareció una grotesca parodia de la felicidad. Parada en el umbral de la puerta, con la toga todavía puesta, el diploma apretado contra mi pecho como un escudo inútil, me sentí como una extraña en mi propia casa. Una intrusa en la vida de mi familia. Pasaron unos segundos, quizás minutos, una eternidad suspendida en el tiempo, antes de que Sofía, sin apartar la vista del televisor, preguntara con un tono desganado: ¿cómo estuvo la graduación, mami? Carlos, sin siquiera mirarme, se limitó a un «me alegro por ti», que sonó más a un despido que a una felicitación. La rabia, contenida durante horas, empezó a burbujear en mi interior, como un volcán a punto de entrar en erupción. ¿No fueron?, pregunté, con una voz que me sorprendió por su calma, una calma que ocultaba una tormenta. Carlos frunció el ceño, molesto por la interrupción. ¿Ir a dónde?, preguntó, como si no supiera de qué estaba hablando. A mi graduación, dije, cada palabra cargada de un sarcasmo que apenas pude contener. Ah, eso, respondió con una indiferencia que me geló la sangre. No pudimos ir, había mucho tráfico y los niños querían ver el partido. Lo están repitiendo, ¿ves? Señaló la pantalla con un gesto de la mano. En ese momento, todas las piezas del puzzle encajaron. El desinterés de Carlos, la indiferencia de los niños, la vaga promesa de que estarían allí. Todo había sido una mentira piadosa, quizás, para evitarme una decepción que, en realidad, ya había ocurrido. Habían preferido un partido de fútbol, un estúpido partido de fútbol, antes que estar presentes en el día más importante de mi vida. La furia me consumió, sentí una oleada de calor que me recorría el cuerpo, las manos me temblaban, la respiración se me aceleraba. El diploma, que todavía apretaba contra mi pecho, se arrugó entre mis dedos. Fue entonces cuando rompí a llorar, un llanto silencioso, contenido, pero que me sacudía por dentro como un terremoto. Me di la vuelta y subí a mi habitación, las lágrimas corriendo por mis mejillas como un río desbordado. Me encerré en el baño, el único lugar de la casa donde podía estar sola, donde podía dejar salir el dolor, la rabia, la decepción que me ahogaban. Me miré al espejo, mi rostro, normalmente pálido, estaba congestionado, los ojos rojos e hinchados. Parecía una desconocida, y en ese momento, en la soledad de ese baño, empecé a planear mi salida. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que irme. Tenía que escapar de esa casa,
de esa familia que no me valoraba, que no me veía, que me trataba como si fuera invisible. Tenía que empezar de nuevo, construir una vida donde mi voz fuera escuchada, donde mis sueños fueran importantes, donde mi felicidad no dependiera de la aprobación de nadie. Pero el problema, el gran problema, era mi dependencia económica de Carlos. Siempre me había hecho creer que yo no era capaz de valerme por mí misma, que sin él estaría perdida. Eres una mujer, tu lugar está en la casa, cuidando de tu familia, me repetía una y otra vez. Y yo, como una tonta, le había creído. Esa noche, incapaz de dormir, me levanté y fui al estudio. Necesitaba buscar algo, no sabía qué, pero sentía la necesidad imperiosa de revisar los papeles que Carlos guardaba en un viejo archivador. Papeles que nunca me había permitido ver. Rebusqué entre facturas, contratos, extractos bancarios, hasta que encontré un sobre amarillento y desgastado, con mi nombre escrito en él. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una serie de documentos, cartas de la universidad, certificados de becas, notificaciones de ayudas económicas. Ayudas y becas que yo nunca había recibido. Ayudas y becas que Carlos había estado ocultando durante años, haciéndome creer que dependía completamente de él, que sin su dinero no podría estudiar, que no podría sobrevivir. En ese momento, la rabia dio paso a una fría determinación. Una sensación de poder, de libertad, me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Carlos no solo me había menospreciado, no solo había ignorado mis logros, sino que me había engañado, me había manipulado, me había robado mi independencia. Y en ese instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. Pasé la noche en vela. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus caras, sus sonrisas indiferentes, el brillo de la pantalla del televisor reflejado en sus ojos. El eco de sus palabras, ¿cómo estuvo la graduación, mami?, resonaba en mi cabeza como una burla cruel. Me sentía tonta, ingenua. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta antes de que a ninguno de ellos les importaba mi esfuerzo, mi sacrificio, mi sueño? Me removía en la cama, las sábanas enredadas a mi alrededor como una telaraña, el sudor frío pegándome la ropa al cuerpo. La habitación, normalmente acogedora, ahora me parecía una celda. La oscuridad, antes un refugio, ahora me oprimía, me ahogaba. Cada tic-tac del reloj en la mesita de noche era un martillazo en mi sien, un recordatorio constante del tiempo perdido, de las oportunidades desperdiciadas. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba un vaso de agua, algo que calmara la sed que me quemaba la garganta, una sed que no era física, sino emocional. Abrí la nevera, la luz blanca e implacable iluminando la desolación de mi interior. Me serví un vaso de agua, el líquido frío resbalando por mi garganta como un bálsamo momentáneo. Me apoyé en la encimera, la superficie fría bajo mis brazos desnudos, y miré por la ventana. La ciudad, todavía dormida, se extendía ante mí como un mapa de mi propia confusión. Las luces de las farolas, borrosas en la neblina de la madrugada, parecían guiños cómplices de mi soledad. ¿Qué iba a hacer? Esa pregunta, como un taladro, me perforaba el cerebro. Tenía que irme, eso lo tenía claro. No podía seguir viviendo así, fingiendo que todo estaba bien, soportando la indiferencia de Carlos, las miradas vacías de mis hijos. Tenía que recuperar mi vida, mi dignidad, mi propia identidad. Pero, ¿cómo? La dependencia económica de Carlos era una cadena que me ataba a esa casa, a esa vida que me asfixiaba. Siempre me había hecho creer que sin él no era nada, que no podría valerme por mí misma. Las mujeres de nuestra familia dependen de sus maridos, me decía mi madre, con una sonrisa condescendiente que ahora me parecía una sentencia. Y yo, como una idiota, le había creído. Me había creído a ella, a Carlos, a todos los que me habían dicho que mi lugar estaba en la casa, cuidando de mi familia, renunciado a mis propios sueños. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una punzada de miedo, un miedo visceral que me paralizaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no era capaz de hacerlo sola? ¿Y si fracasaba? La idea del fracaso, del rechazo, de la soledad absoluta, me aterraba. Cerré los ojos, respirando hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. No, no podía permitir que el miedo me dominara. Tenía que ser fuerte, por mí, por mis hijos. Tenía que demostrarles, y demostrarme a mí misma, que era capaz de cualquier cosa. Recordé las palabras de mi tía, la única que siempre me había apoyado, la única que había creído en mí. Tú puedes, sobrina, me había dicho, con una firmeza que me había conmovido. Eres inteligente, eres capaz, no dejes que nadie te diga lo contrario. Sus palabras, como un eco lejano,
resonaron en mi interior, dándome una pequeña dosis de esperanza, una chispa de valentía en medio de la oscuridad. Volví a la habitación, moviéndome como un fantasma en la penumbra. Abrí el armario y saqué una pequeña caja de madera, donde guardaba algunos recuerdos de mi infancia, cartas, fotos, pequeños tesoros que me conectaban con un pasado donde todavía creía en mis sueños. Rebusqué entre los objetos, las yemas de los dedos acariciando la superficie rugosa de la madera, el papel amarillento de las cartas, el plástico frío de las fotografías. Y entonces, lo vi, un sobre viejo y desgastado, con mi nombre escrito en él con la letra de mi tía. Lo abrí con manos temblorosas, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Dentro, una serie de documentos, cartas de la universidad, certificados de becas, notificaciones de ayudas económicas. Ayudas y becas que yo nunca había recibido. Ayudas y becas que Carlos había estado ocultando durante años, haciéndome creer que dependía completamente de él, que sin su dinero no podría estudiar, que no podría sobrevivir. La sangre se me heló en las venas. Sentí una oleada de rabia, de indignación, de una tristeza profunda e infinita. Carlos no solo me había menospreciado, no solo había ignorado mis logros, sino que me había engañado, me había manipulado, me había robado mi independencia. Me había robado mi vida. Las lágrimas, contenidas durante toda la noche, finalmente brotaron, corriendo por mis mejillas como un torrente, liberando una parte del dolor que me oprimía el pecho. Pero esta vez, las lágrimas no eran de tristeza, sino de rabia. Una rabia fría, calculadora, que me daba la fuerza que necesitaba para tomar una decisión. Una decisión que cambiaría mi vida para siempre. En ese momento, en la soledad de mi habitación, con los papeles de las becas en la mano, supe que no había vuelta atrás. Supe que tenía que irme, que tenía que empezar de nuevo, que tenía que construir mi propio camino, lejos de Carlos, lejos de esa familia que me había asfixiado, lejos de todas las mentiras que me habían mantenido cautiva durante tantos años. Y en ese instante, en medio del dolor y la rabia, una pequeña chispa de esperanza, una semilla de libertad, empezó a germinar en mi interior. Con los papeles de las becas en la mano, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Era como si hubiera estado ciega durante años, atrapada en una jaula invisible, y de repente, alguien hubiera abierto la puerta. Tenía miedo, sí, un miedo terrible a lo desconocido, a la incertidumbre. Pero también sentía una euforia inexplicable, una sensación de libertad que no había experimentado nunca antes. Esa misma madrugada, abrí una cuenta bancaria a mi nombre. Ingresé el dinero de las becas, un dinero que me pertenecía, que Carlos me había robado, y que ahora, por fin, estaba en mis manos. Era una cantidad considerable, suficiente para empezar de nuevo, para alquilar un pequeño apartamento, para mantenerme a mí y a mis hijos durante un tiempo. Mientras lo hacía, sentía una mezcla extraña de culpa y alivio. Culpa por la mentira, por el engaño, por el secreto que estaba guardando. Pero también un alivio inmenso, como si me hubiera quitado una pesada mochila que llevaba cargando durante años. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo, sintiendo que el aire llegaba hasta el fondo de mis pulmones. Por primera vez, me sentí dueña de mi propio destino. A la mañana siguiente, mientras Carlos y los niños dormían, preparé las maletas. Metí lo imprescindible. Ropa, algunos libros, fotos de mis hijos, pequeños objetos que me recordaban quién era, qué quería ser. No llevé nada que me atara a Carlos, a esa vida que estaba dejando atrás. Solo lo esencial para empezar de nuevo. Mientras lo hacía, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una extraña mezcla de emoción y determinación. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que estaba tomando las riendas de mi vida, que estaba eligiendo mi propia felicidad. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina, una nota breve, sin reproches, sin explicaciones. Solo unas pocas palabras: me voy. No me busques. Y luego, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, salí de esa casa, de esa vida, para no volver jamás. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Un lugar sencillo, modesto, pero mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio propio, un lugar donde podía ser yo misma, sin máscaras, sin pretensiones. Un lugar donde podía respirar. Los primeros días fueron difíciles. La soledad, el silencio de la casa, la ausencia de mis hijos. Todo me pesaba como una losa. Había momentos en los que me arrepentía, en los que pensaba que había cometido un error, que debería haberme quedado, haber intentado arreglar las cosas. Pero luego, recordaba la indiferencia de Carlos, la frialdad de sus palabras, la ausencia en mi graduación,
y sabía que había tomado la decisión correcta. Carlos me llamó varias veces, furioso, exigiendo explicaciones. No le contesté, no tenía nada que decirle. Todas las palabras, todas las explicaciones, se habían quedado atascadas en mi garganta el día de mi graduación, el día en que me di cuenta de que estaba sola en esa lucha, de que mi familia no me veía, no me valoraba, no me quería. Bloqueé su número, borré sus mensajes, lo eliminé de mi vida. Y empecé a construir la mía, sola, sí, pero libre. Libre de las cadenas de la dependencia económica, libre de las expectativas de una sociedad que me quería encasillada en un rol que no me correspondía, libre de la indiferencia de un hombre que nunca me había visto de verdad. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa, un trabajo que me apasiona, que me permite usar mis conocimientos, desarrollar mis habilidades. Estoy estudiando un máster, siguiendo mis sueños, construyendo un futuro para mí y para mis hijos. Un futuro donde la independencia, la autosuficiencia, la valentía de elegirme a mí misma, sean los pilares fundamentales. Ahora, meses después, mientras escribo esto, siento una paz que no había experimentado nunca antes. Una paz que nace de la certeza de haber tomado la decisión correcta, de haber elegido mi propio camino, de haberme atrevido a ser yo misma, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Aprendí que mi valor no depende del aplauso de otros, sino de la valentía de elegirme a mí misma. Aprendí que la soledad no es sinónimo de tristeza, sino de libertad. Aprendí que la felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la aceptación de uno mismo. ¿Fui yo la mala por irme sin decir nada? ¿Exageré? Necesito sus opiniones. Reddit. Necesito saber si estoy loca, si soy una egoísta, si debería haberme quedado, haber luchado por mi familia, aunque eso significara renunciar a mí misma. Necesito una opinión externa, una voz que me diga si hice lo correcto. Porque a veces, en el silencio de la noche, la duda todavía me asalta, y necesito aferrarme a algo, a cualquier cosa, que me recuerde que estoy en el camino correcto.